Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre las residencias y permisos de trabajo, el I-220A, parol humanitario, CBP-1 y las peticiones familiares. Abogado, la nueva ley de las licencias de conducir afectará a las personas con I-220A, CBP o parol humanitario. ¿Pueden aumentar las detenciones aunque uno esté esperando casos de asilo en la Florida? Sí, gracias por la invitación. La ley entrará en vigor el 1 de julio y su implementación final será a partir del 2027, a principios del 2027. Evidentemente, la ley va a regular que va a distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos. Es decir, las personas va a aparecer en la residencia si usted es ciudadano. El argumento es que va a facilitar el proceso de votación de las personas que van a votar en las elecciones como ciudadano americano. En el caso de los residentes, pues la licencia de conducción se mantendrá por un periodo de años, pero en el caso de las personas que no sean residentes ni ciudadanos, se va a dar por el término no más de un año. Y inicialmente, cuando las personas apliquen, le van a dar 60 días un documento, que es como una carta, pendiente a una verificación del estatus legal de la persona. Evidentemente, la respuesta a tu pregunta es sí, va a afectar a las personas que no sean ciudadanos o residentes y va a determinar pues un estatus legal a las personas que sean ciudadanos, y a las personas que no sean ciudadanos se comenta que va a ser NC, que es como no citizens, y a las personas que no sean residentes pues el máximo periodo de tiempo que se comenta que se va a dar es un año, que establece la ley. Evidentemente va a ser una restricción, va a obligar a las personas constantemente a estar yendo a la licencia para poder renovarla y va a ser un inconveniente tremendo. En cuanto a la posibilidad de una detención, es subjetivo, pero las personas que a partir de la implementación final de la ley, que va a ser a comienzo del año próximo, aunque entre en vigor en julio, tengan las licencias, el oficial que lo detenga puede determinar si la persona es ciudadana o no, y a partir de ahí puede hacer una investigación más profunda y comunicar a las autoridades de ICE y a las autoridades del gobierno si tienen algún interés en verificar el estatus migratorio de esta persona y su posible detención. Puede tener un efecto secundario en la detención de las personas, lamentablemente sí. Yo tengo mi proceso de residencia desde el 2023. Soy del parol y aún no me ha llegado. ¿Qué debo hacer? Como ustedes saben, lamentablemente hay una pausa en la adjudicación de las residencias de las personas que tienen parol. Esta pausa ha tomado más tiempo del necesario y hay demandas en cortes federales tratando de buscar una solución o una implementación efectiva de una adjudicación de las residencias. Eso debe esperar inicialmente, pero más que todo debe revisar su residencia para ver si necesita alguna enmienda en el momento en que lo llamen a una entrevista, o revisar bien que todos los documentos que usted tenga, por ejemplo, el original del certificado de nacimiento o cualquier tema en cuanto a sus trabajos, que esté todo claro, porque la residencia usted tiene un derecho a aplicar, pero la adjudicación es la discreción del oficial y en el momento de su adjudicación él puede llamar a una entrevista y usted debe ser coherente con todas las preguntas que haya contestado en esta residencia. La siguiente pregunta. Mi nieto entró hace 4 años por el mar, se entregó y lo soltaron. Al año y un mes aplicó la ley de ajuste cubano. No tuvo corte, no ha tenido ningún problema. Tiene permiso de trabajo por 10 años. Si no le ha llegado la residencia, ¿qué debe hacer? Tiene que esperar, pero las personas generalmente que entraron por el mar era una orden expedita de remoción. Y estas personas aplicaron asilo y ese asilo, en la mayoría de los casos, fue cerrado y la persona está referida a una entrevista de miedo creíble. Si ese no es el caso de su nieto, primero debe esperar. El permiso de trabajo debe haber sido 5 años, no 10, pero bueno, en ese aspecto no es algo que si es 10, perfecto. Pero en cuanto al tema de la residencia, debe esperar porque la persona no debe tener inicialmente una adjudicación favorable, porque si no tiene un parol, inicialmente no se la van a dar, a no ser que el oficial convierta esa manera de liberarse en un parol, que hoy día es poco probable, pero por el momento es esperar y consciente de que debe revisar el estatus del asilo, no sé que se haya declarado sin lugar y se haya a la persona referido por una entrevista de miedo creíble. La siguiente pregunta. Yo entré de manera irregular en el 2022. En el 2024, al recoger a mi hijo en la frontera, me dieron un I-94 DT por un día.
¿Esto califica para la I-485, aunque tenga corte? Sí, el I-94DT, aunque sea por un día, es un parol bajo la sección 212D5A de la ley migratoria. Si tiene corte y usted entró por la frontera, usted puede aplicar residencia delante del juez. So, debe, pues, comunicarle al juez o que le cierre el caso, porque si es segunda casilla, el servicio no tiene jurisdicción sobre su residencia, o continuar el proceso de residencia en la corte, que en algunos casos es mucho más favorable y la corte retiene jurisdicción, a diferencia de la primera casilla. Nos preguntan, soy I-220A y ahora me pusieron fecha de corte. Entonces, la entrevista que tuve hace 2 años ya no tiene validez para mi residencia. ¿Qué debo hacer? Es una buena pregunta. Sí tiene validez la entrevista para su residencia, porque básicamente la entrevista es bajo juramento, todo está recogido en un formato que el oficial va haciendo notas. Si no lo grabó, normalmente no se están grabando por cuestiones técnicas, pero ahora la jurisdicción es diferente. Ahora usted no puede tener, si es segunda casilla, el servicio no le puede adjudicar. O lo cierra administrativamente, o se la niega, o lo deja en stand-by, pendiente de que haya una resolución de su caso en corte. Y su caso en corte, usted tendría jurisdicción para la residencia, pero lamentablemente hoy día, por el precedente que hay de los casos legales de la Junta de Apelación, a no ser que sean que haya revertido estos casos, en la I-220A no califica como un parol a los efectos de que el parol que es necesario para la residencia, que es el parol bajo la sección 212D5 del acta migratoria. Otra duda, ¿es normal que después de 24 días de haber enviado la solicitud de residencia por el ajuste cubano no me haberla recibido? ¿Siempre notifican? Siempre notifican. El término puede ser que esté en el límite, pero si pasa un mes sin que lo hayan notificado, tienen que revisar primero si le cobraron el fee. No sé cómo lo pagó, si lo pagó con una tarjeta de crédito, con una cuenta de banco. Acuérdense que ahora los fees de inmigración no se pueden pagar con money order. Si lo pagó con money order, lo más probable es que le devuelvan, o lo seguro es que le devuelvan el package completo para que proceda a hacer el pago de la manera. Pero más de un mes sin tener respuesta no es lo usual. Normalmente en un periodo de 2 a 3 semanas usted debe estar recibiendo respuesta de su aplicación, a no ser que le rechacen el paquete porque hay algún error en la forma que se envió. Otra pregunta. Estoy casado con mi esposa y tengo un hijo de 7 años. Ellos son residentes y yo I-220A. Tengo la I-130 aplicada. En mi caso, ¿cómo sería eso del perdón? Bueno, primero tiene que ver si necesita un perdón. Acuérdense que el perdón, uno de los perdones es la presencia ilegal, que es el I-601A. Y usted acumula presencia ilegal a partir de los 180 días. Si usted cuando llegó introdujo su asilo, que es el formulario I-589, antes de los 180 días, entonces no necesita ese perdón. Verifique, consulte con un abogado y revise su estatus legal a ver si lo necesita o no. Si no lo necesita, una vez aprobada la I-130, puede continuar con el proceso consular. Esta otra pregunta dice, ingresé a los Estados Unidos en 2022 con I-220A y tengo un caso de asilo pendiente. Estoy casada con un ciudadano americano desde diciembre de 2023 y mi petición I-130 fue aprobada en noviembre. En este momento necesito tomar una decisión sobre si enviar la I-485, pero tengo dudas sobre mi elegibilidad debido a mi forma de ingreso al país. ¿Es viable proceder? Sí, muy interesante la pregunta que hace. No, si usted es I-220A y entró por la frontera, usted no puede introducir la I-485 o no debe hacerlo. Y no debe hacerlo por 2 cosas. Primero, la jurisdicción si está en cortes con la corte, y segundo, la I-220A, como hemos hablado con anterioridad, no es sustituto, lamentablemente, hasta este momento, por la interpretación que hay en los casos de la Junta de Apelaciones, para considerar un parol. Por lo tanto, usted no califica para hacer el ajuste de estatus dentro del país, a no ser que tuviera un parol. Por lo tanto, con la I-130 aprobada, lo que puede es valorar continuar su proceso consular, ver si necesita un perdón bajo la sección bajo el formulario I-601A para poder continuar con el proceso consular, y en su momento
viendo que todas las circunstancias que se den, que no haya la prohibición de viaje, que no está valorar en última instancia la salida de un consulado para tener su residencia aprobada. Pero tenga mucho cuidado en lo que hace, no se apresure, no tome a la ligera este trámite, porque este trámite puede tener consecuencias. Primero, la respuesta es no, no procede la I-485. Si está en corte, no lo intente porque no procede. Puede hacerlo, pero no tiene sentido. Si tuviese sentido hacerlo, no necesitaría la I-130 de su esposa, porque bajo su propio derecho, la ley de ajuste cubano le permite aplicar a la residencia sin una petición I-130. So, el argumento es, ¿por qué hacerlo en corte con una I-130 y no lo hice directamente a través de la ley de ajuste cubano? Y la respuesta es esta. La respuesta es que lamentablemente para ajustar, ya sea para la ley de ajuste cubano o para la residencia, necesita o un parol o una admisión legal. Y por lo tanto, en este caso no procede. Procede el proceso consular, procede a analizar si acumuló presencia ilegal antes de determinar qué paso va a seguir. Consulte con un abogado para que le informe cuáles son las mejores opciones. Otra pregunta, ¿les han aprobado la residencia a personas con I-220A que son Arriving Aliens con corte? Ya va para más de 3 años que aplicamos. Bueno, si usted es Arriving Alien, que es arribante extranjero, es primera casilla, entró por un puente o por un puerto de entrada y lo entrevistó un oficial a su entrada o no cruzó la frontera. Generalmente una persona que es Arriving Alien, la manera que debe haberlo soltado es con un parol bajo la sección 212 D5A. Si le dieron una I-220A, tiene posibilidades que le conviertan esa I-220A en un parol porque está mal liberado. Porque la ley es clara que si usted es arribante extranjero, necesitan haberlo o dejarlo detenido, que es lo que establece la ley, o si lo sueltan con el parol humanitario. Si la respuesta es sí, puede llegar a una residencia a una persona que fue procesada como arribante extranjero y le dieron una I-220A, aunque esté en corte. ¿Por qué? La excepción a la regla es que cuando usted está en corte, todos los procesos de ajuste se hacen en corte. Pero la excepción es cuando usted está arribante extranjero o arriving alien, que en estos casos la jurisdicción reside con el servicio y hay una dualidad. Es decir, usted puede mantener su proceso en corte y aún estando en corte, el servicio puede adjudicar la residencia. Soy I-220A. ¿Me pueden desestimar y dar orden de deportación a otro país, aunque tenga mi aplicación de residencia en la corte? Sí, lamentablemente, pues le pueden desestimar también la aplicación de residencia en la corte, porque si es I-220A, el juez puede considerar que debido a los precedentes legales, usted no califica para eso. Nos plantean, soy del parol humanitario y el parol que me dieron por 2 años ya se vence en 2 meses. Apliqué la ley de ajuste cubano al año y 1 día. ¿Qué debemos hacer para no quedarnos como ilegales en este país? Es esperar. Normalmente en este momento usted hizo todo lo correcto, entró con un parol humanitario, aplicó la ley de ajuste cubano, no está ilegal, tiene una aplicación de ajuste de estatus pendiente. Sé que no es la solución perfecta, pero es la única solución en este momento que tiene. En los casos que hizo asilo, puede tener un asilo pendiente. Si no hizo asilo, tiene la residencia pendiente. Y aunque hay una pausa, pues básicamente usted está pendiente de la residencia. Sé que eso no da, lamentablemente, hoy día todas las garantías si tiene una detención, pero en este momento lo que debe es esperar. Otra pregunta, ¿por qué le están negando a algunas personas del parol humanitario hacer el expedite request? Yo hace 2 años que apliqué la residencia y 1 año al permiso de trabajo. Bueno, porque una solicitud expedita es para que la adjudiquen el proceso que tienen pendiente. En este caso hay una pausa y los términos de procesamiento, por lo tanto, no aplican para que usted haga una solicitud expedita de adjudicación. Entonces, básicamente, si lo rechazan inicialmente es porque el sistema no le permite continuar con la solicitud expedita, y si posteriormente le dan una respuesta y le aceptaron la solicitud, va a ser que ellos determinaron que está dentro del término legal y que por lo tanto no pueden acelerar su adjudicación. En este momento, debido a la pausa que hay y a los términos de procesamiento,
en las adjudicaciones de las residencias que están muy atrasados, es muy difícil hacer una solicitud expedita para acelerar la adjudicación de los procesos que están pendientes. Soy parol humanitario. ¿Hasta cuándo los permisos de trabajo los tendrán en pausa? ¿Hay alguna manera de reclamar o acelerar el proceso? Es una pregunta que todos los días recibimos y que está afectando enormemente a las personas, tanto en su posibilidad de continuar con un empleo como en la posibilidad de tener una cuenta bancaria o que no se la cierre, así como tener una licencia de conducir o una renovación. Lamentablemente esto es un tema que tiene que tomarse atención a esto y los congresistas, los abogados debemos insistir en que por favor haya una adjudicación de los permisos de trabajo, porque esta demora innecesaria está creando unas condiciones muy difíciles a nuestros clientes y es una situación que se ha convertido en un problema y tiene que tener una solución y no hay justificación para esta demora injustificada y retraso en la adjudicación de los permisos de trabajo. ¿Qué razones puede haber para que le nieguen la residencia a un cubano con parol humanitario que aplicó a la ley de ajuste cubano? ¿La situación de Cuba influye en algo o una vez que ya aplicaste es seguro que te la den eventualmente? Bueno, acuérdense, esta es una buena pregunta porque el hecho de que usted califique para la ley de ajuste cubano no quiere decir que automáticamente usted va a ser residente. El Departamento de Inmigración o el Secretario de Justicia, cuando delega el Departamento de Inmigración al Servicio de Inmigración, en su discreción determina si hay condiciones favorables en su aplicación para que usted le adjudique en su residencia. Es una posibilidad que usted tiene de aplicar, pero la adjudicación es una discreción del servicio. Claro, no puede ser una discreción arbitraria, pero si ellos encuentran discrepancia en la información que usted proveyó al principio o después en alguna entrevista con lo que está en su residencia, o hay una incongruencia en aplicaciones de visas anteriores de usted o aplicaciones de asilo o en su vida personal, pudiera conllevar a una denegación. Solo la respuesta es: no es automático que usted aplique una residencia por la ley de ajuste cubano y se la den, porque usted tiene que tener los elementos de inadmisión están vigentes de la ley migratoria, en su mayoría están vigentes para la ley de ajuste cubano. Es un análisis que se hace. Ahora, la primera pregunta, el primer enunciado de si la situación de Cuba en un cambio podría conllevar a una denegación, no podría, porque usted aplicó durante el término establecido, pero no quiere decir que toda aplicación de residencia sea automática su adjudicación. Debe estar correctamente llenada y debe haber una congruencia entre las declaraciones anteriores que usted ha hecho al Servicio de Inmigración o a cualquier autoridad consular o de inspección de inmigración con lo que usted está poniendo ahora, como asimismo que no tenga un delito, que no tenga arrestos, que no tenga elementos fraudulentos de aplicaciones a organismos o instituciones del gobierno de Estados Unidos. Otra pregunta, abogado. ¿Es obligatorio enviarle a UCIS la decisión del cierre de corte si soy CBP-1? Okay, no es obligatorio porque usted es arriving alien y básicamente hay una doble posibilidad que usted esté en corte y al mismo tiempo le adjudiquen la residencia, pero sería muy saludable que usted la enviara, porque básicamente primero va a actualizar su estatus y el oficial va a ver que ya terminó el caso con la corte. No veo por qué no lo haga. Yo al contrario, yo pienso que es algo muy beneficioso. Ahora, si usted me pregunta, desde el punto de vista jurídico, es un requisito imprescindible que para adjudicarle una residencia su caso esté terminado siendo arribante extranjero, la respuesta es no. Pero no veo por qué no comunicar algo que lo va a beneficiar y no lo va a perjudicar. Soy CBP-1 y apliqué la ley de ajuste hace un año, pero no he tenido respuesta. ¿Debo aplicar a una petición I-130 para tener respaldo? No se aplicó la ley de ajuste cubano, aplicó por su propio derecho a la residencia. Si ahora va a ser una I-130 es independientemente de esta I-485. No hay nada que impida que usted inicie un proceso de petición a través de un familiar que lo está pidiendo, sea esposa, papá o hijo, pero consciente de que hay peticiones inmediatas y peticiones no inmediatas. Si hace una I-130 y es una petición no inmediata, no puede hacer una I-485 de nuevo. Si es inmediata, puede hacerlo, pero si es CBP-1 y aplicó la residencia,
valore hacer o no una I-130, pero no es una necesidad. Si quiere tener una super garantía de tener algo que le dé un soporte, además de su aplicación para la ley de ajuste cubano, como una petición familiar, es algo que puede hacer. Soy CBP. ¿Qué pasaría si la espera para la aprobación de la residencia I-485 se extiende por más de 3 años? Si se extiende indefinidamente, puede hacer un recurso de mandamo, es decir, instar al gobierno federal, que en este caso a la Oficina de Adjudicación de los Casos, que es la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, a que se pronuncie sobre el caso. Debe hacer las reclamaciones iniciales pertinentes para hacerlo. La excusa puede ser el tema de la pausa por el gobierno, pero por el momento debe esperar a ver si hay una resolución con el tema de las pausas. Si ve que eso es indefinido, el único recurso es o solicitar una decisión por inmigración, o ver a su congresista, o ver a su abogado, y el recurso de demandamos en cortes federales es una posibilidad que tiene de hacerlo. La siguiente pregunta dice, ¿qué tiempo se están demorando las aprobaciones de la petición familiar? Bueno, una cosa es la petición familiar, que el Servicio de Inmigración está tomando mucho tiempo en adjudicarla. Por ejemplo, hay peticiones inmediatas de ciudadanos americanos pidiendo a hijos menores, esposas o a padres, que está tomando más de un año, está tomando 15, 16, 17 meses. Y hay peticiones que tienen un orden de preferencia que están tomando muchos, puede ser años, 2 años, 3 años. Tiene que ver qué tipo de petición hay y ver los términos de procesamiento. En las inmediatas no hay términos de procesamiento. Está supuesto a que tantas peticiones se adjudiquen, pero la realidad es que el Servicio de Inmigración está muy atrasado en la adjudicación de las peticiones familiares. Innecesariamente en mi caso, pero lo está. Si hice mi asilo antes de los 6 meses con UCIS, pero ante la corte fue a los 2 años y medio, ¿tengo presencia ilegal y tendría que pedir el perdón? No debe tener presencia ilegal, porque cualquier asilo hecho ante el Servicio de Inmigración que esté bien hecho, o se le transfirió a la corte, o básicamente se cerró y usted tiene el derecho de presentarlo a la corte con la prueba de que en su momento lo presentó ante el Servicio de Inmigración. Solo la respuesta es: normalmente no debe acumular presencia ilegal. La última pregunta. A mi hijo le dieron el 10 de abril deportación para Ecuador. Está suelto bajo fianza con habeas corpus desde el 19 de marzo. Tiene cita con ICE el 19 de mayo. ¿Debemos apelar ese mismo día? No, la apelación es en 30 días. Y si lo dieron, tiene que apelar antes de que pase los 30 días la orden de deportación. Son los términos, tiene que cumplirlo. Consciente también que hay un memorando o un argumento de la Junta de Apelaciones, una directiva de reducir los términos de la apelación, pero hasta el momento eso está paralizado por un juez federal. Pero el máximo de apelación que usted tiene para apelar un caso, una decisión de un juez ante la Junta de Apelaciones, son 30 días. Agradecemos su participación. Nos veremos en un próximo programa. Gracias a ustedes.